Hola, bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. En esta entrega, programa 18, continuamos con la serie dedicada a los tipos de contratos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público. Hoy, tercer programa de la serie, dedicado a los contratos de obras. ¡Vamos allá! En el primer programa de esta serie, dedicada a los tipos de contratos, decíamos que la Ley de Contratos del Sector Público prevé hasta 5 tipos de contratos distintos. Los distintos tipos de contratos se diferencian por la finalidad a la que sirven, por las necesidades que atienden, por lo que la Administración compra o contrata en cada caso. 5 tipos de contratos en total, aunque hay 3 muy comunes. De hecho, son los más utilizados, que son el contrato de suministros, del que hablamos en el primer programa de esta serie. Es el contrato que sirve para que la Administración nos compre productos, suministros. El contrato de servicios, del que también ya hemos hablado, y que sirve para comprar todo lo que no sean ni suministros ni obras. Y el contrato de obras, del que vamos a hablar en este programa. Los distintos tipos de contratos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público comparten elementos y reglas comunes, aunque para cada tipo de contrato la Ley de Contratos del Sector Público establece algunas diferencias, algunas particularidades que conviene conocer. Bien, pues hoy nos toca hablar de los contratos de obras. Empecemos por definirlo. ¿Qué se entiende por un contrato de obras? La Ley de Contratos del Sector Público define el contrato de obras como aquel contrato que tiene por objeto la ejecución de una obra. Toma ya. Bueno, dice alguna cosa más. Vamos a concretar qué es una obra a estos efectos. En primer lugar, por obra entendemos una nueva ejecución, una restauración e incluso una reparación. Los trabajos comprendidos dentro de esta definición de obra pueden ser trabajos de demolición de todo tipo de edificaciones o estructuras. También los trabajos de movimiento de tierras, excavaciones, explanaciones, acondicionamiento de terrenos. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la edificación, con las obras verticales, todo tipo de edificios y también estructuras como puentes, viaductos, aunque también una piscina o una pista de pádel o cualquier instalación deportiva. Y las que tengan que ver con obra civil, con obras puramente horizontales, como son las calles, carreteras o cualquier vía de circulación para vehículos o personas. Pero atención, porque también son obras de nueva ejecución o reparación las instalaciones eléctricas, en su más amplio sentido, las instalaciones de climatización, las PCI, las de protección contra incendios, las instalaciones de telecomunicaciones, la instalación de ascensores o las instalaciones mecánicas. Y en definitiva, cualquier instalación de cualquier tipo. Pero atención, porque también se contrata a través de un contrato de obras trabajos que tengan que ver con carpintería, pintura, revestimientos, en fin. Otra de las características de una obra es que normalmente, siempre, va acompañada o es definida por un proyecto o como mínimo por una memoria valorada. Por cierto, el proyecto, sus implicaciones, errores, carencias, responsabilidades, dan mucho de sí en el ámbito de la contratación pública. Bien, ¿y cuántos contratos de obra se han convocado en el último año? Bueno, pues en el último año se han convocado a través de la plataforma de contratación del sector público más de 40.000 contratos de obras. Podríamos decir que, de promedio, cada día se contratan 155 obras. Podríamos decir que, de promedio, cada día se contratan 3 obras en cada provincia, de todos los importes y tamaños. Obras de miles de euros, de cientos de miles y hasta alguna de millones de euros. Y es que
155 horas al día son muchas obras cada día. Bien, pues hablemos ya de las particularidades de los contratos de obras. Ya sabemos que los tres principales tipos de contratos, obras, suministros y servicios, comparten elementos y reglas comunes, aunque ocurre que, para atender a la particularidad de lo que cada tipo de contrato resuelve o atiende, cada uno de ellos tiene algunas diferencias, cuestiones sobre las que hay que prestar atención. Veamos qué aspectos son relevantes en los contratos de obras. En primer lugar, el establecimiento de prescripciones técnicas, y especialmente, en este caso, en cuanto a los materiales o elementos que se deban incorporar a la obra. Al igual que en el caso de los suministros y los servicios, la Ley de Contratos del Sector Público establece que las características de los materiales o de los equipos, en el caso de las instalaciones, no pueden ser exclusivos de un fabricante o suministrador en concreto. Por ejemplo, en un proyecto se puede definir que se debe instalar una caldera de pie de condensación de 140 kilovatios y eficiencia energética A o superior. Lo que no se puede hacer es pedir que esa caldera sea de 143,5 kilovatios de la marca Galán. Se entiende, ¿no? Bien, sigamos con la solvencia técnica. Y antes de nada, normalmente me encuentro con que muchas personas piensan que para contratar obras con la Administración es necesario estar clasificado como contratista del Estado. O que el hecho de estar clasificados como contratistas supone algún beneficio o ventaja a la hora de contratar. Dedicaré un programa a la clasificación como contratista, aunque en este momento lo que necesitas saber es que la clasificación como contratista del Estado solo es necesaria, solo es obligatoria para acreditar la solvencia técnica en contratos de obras de más de 500.000 euros. Y también que el hecho de estar clasificado no supone ningún beneficio o ventaja de cara a resultar adjudicatario de un contrato. Por lo demás, y al igual que ya vimos que ocurre con los contratos de servicios, la Ley de Contratos del Sector Público permite que la Administración pueda escoger de entre 9 formas, distintas y complementarias entre sí, para que acredites la solvencia técnica. Aunque la forma más común de acreditar la solvencia técnica en contratos de obras es la experiencia. Lo normal es que, para acreditar la solvencia técnica, te pidan que acredites haber ejecutado una o varias obras de iguales o similares características a la que pretendas optar por un importe igual o superior al de la obra que se contrata. Y también que esas obras en las que te bases para acreditar tu solvencia las hayas ejecutado en los últimos 5 años. Por otro lado, la Ley de Contratos del Sector Público prevé que las empresas de reciente creación, que a estos efectos son las que tienen menos de 5 años de antigüedad, puedan acreditar su solvencia técnica por medios distintos de la experiencia. Es decir, que si no has hecho obras iguales o similares a las que se contratan y tu empresa tiene menos de 5 años de antigüedad, tienes otras opciones para acreditar la solvencia. Hablemos ahora de los criterios de adjudicación en los contratos de obras. La Ley de Contratos del Sector Público pide a la Administración que, en general, adjudique los contratos utilizando una pluralidad de criterios basados en el principio de mejor relación calidad-precio. Además del precio, en los contratos de obras es frecuente encontrar criterios de adjudicación relacionados con, por ejemplo, el plazo de ejecución de la obra, o el plazo de garantía, o la ejecución de mejoras, prestaciones adicionales a las previstas en el contrato. Una particularidad en los contratos de obras, compartida con los contratos de suministros, es que se pueden utilizar, además del típico precio, plazo, mejoras, etc., criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor, también conocidos como criterios subjetivos. Bien, a estos efectos, ¿qué es un juicio de valor? Esto quiere decir que la valoración de una parte de tu oferta se hará en base a la apreciación que hagan una o varias personas. Por eso se dice que se hace en base a un juicio de valor. Y por eso decimos que son criterios subjetivos. Cuando te encuentras con un criterio de adjudicación de este tipo, tendrás que preparar una memoria en la que, por ejemplo, te pidan que detalles, en la que tú explicarás, el plan de trabajo que seguirás para ejecutar las obras, o las medidas de prevención de riesgos laborales que aplicarás. Y cuándo lo harás también.
o las medidas que contemplas para no molestar a los vecinos o posibles afectados por la ejecución de las obras. Bueno, esto de las memorias de ejecución de los criterios subjetivos es un asunto que da mucho de sí, aunque ahora lo importante es que te quedes con una idea. En los contratos públicos el precio es, por supuesto, importante. De hecho, nunca falta, aunque no es el único criterio de adjudicación que se utiliza para escoger a la empresa que hará la obra. Las obras no se adjudican solo a precio, se tienen en cuenta otros criterios. Venga, sigamos. Bajo mi punto de vista y por mi experiencia, es en la fase de ejecución de la obra donde debemos tener especialmente en cuenta las particularidades que presenta el contrato de obra respecto del resto de contratos. Veamos. En primer lugar, mucho ojo con los impuestos, tasas y demás gastos relacionados con la ejecución de las obras o con su puesta en servicio. Hay que leer con cuidado los pliegos, ya que en muchas ocasiones nos toca a los contratistas asumir estos pagos. Y si no lo has tenido en cuenta a la hora de hacer la oferta, a la hora de hacer el presupuesto, pues puedes encontrarte con que lo primero que tienes que hacer para empezar la obra es pagar. Lo que no es un problema si lo has tenido en cuenta en el precio. Otro aspecto importante, el acta de replanteo. En el caso de una obra pública, el acta de replanteo o inicio de obra no es un documento más. Es un documento esencial, importante, delicado, por distintos motivos. Uno de ellos es que es en ese momento donde empieza a correr el plazo de ejecución de la obra. O el libro de órdenes, un documento que cuando hacemos una obra privada pues no se tiene muy en cuenta, no se usa, pero que en el caso de una obra pública es un elemento esencial para nosotros. Y cobrar. Cobrar certificaciones de obra es algo que funciona mucho mejor en el sector público que en el privado. Sí, te lo digo yo. En las obras públicas, las direcciones facultativas son más diligentes. Son menos remolonas a la hora de revisar las certificaciones mensuales, por lo que podrás certificar y emitir factura en los primeros días del mes sin problemas. Por cierto, en una obra pública, la última certificación, la certificación liquidación, se cobra como una certificación más. Igual que en una obra privada, ¿verdad? Y bueno, además, también existe la posibilidad de certificar acopios, si lo necesitas o te conviene. Bueno, otra cuestión que da mucho de sí en los contratos de obras públicas son los excesos de medición. Los típicos errores de medición que es normal que nunca falten. O los precios contradictorios. Esas unidades de obra no previstas y que hacen falta para concluir los trabajos conforme estaba previsto, o que cuando se está ejecutando la obra se observa que conviene incluirlas. Cuestiones que cuando aparecen en una obra privada nos ponemos a temblar, porque parece que el culpable es el que tiene que cobrar ese trabajo que alguien midió mal o no llegó a prever. Bien, pues en las obras públicas los excesos de medición o los adicionales no es que no supongan un problema, porque estas cosas siempre lo son, está claro. Lo que ocurre es que todo está mucho más regulado, mucho más pautado, por lo que la seguridad para nosotros es mayor y no se nos ve como los culpables. Otra cuestión, al tanto con el control de calidad. Lo normal es que, o en el pliego o en el proyecto, se establezca que se dedicará a un 1 o un 2% del presupuesto de ejecución material a control de calidad o verificaciones de terceros. Y por último, existen reglas precisas para la recepción de las obras y el inicio del plazo de garantía. El plazo mínimo de garantía de una obra pública es de 1 año y durante ese periodo el contratista tiene obligación de conservación y policía de las obras. Durante el plazo de garantía respondes de los daños o deterioros de la obra que sean debidos a una mala o deficiente ejecución, no por aquellos que sean ocasionados por un mal uso. En resumidas cuentas, esto supone que, aunque no tendrás la obligación de hacerte cargo de labores de mantenimiento, bueno, salvo que así lo estipule el pliego, ni de hacerte cargo de desperfectos o incidencias debidas a un mal uso, sí tienes la obligación de vigilar la obra y corregir todos los defectos que surjan y sean achacables a una mala ejecución. Y ya está. A grandes rasgos, estas son las peculiaridades o principales diferencias de los contratos de obras respecto de los otros tipos de contratos. De nuevo, y al igual que cuando te expliqué las principales diferencias de los contratos de servicios o suministros, no se trata de hacer un análisis profundo o detallado de todas las cuestiones y aspectos de los contratos de obras.
El propósito de este programa es informar, señalar aquellas cuestiones o diferencias más significativas que distinguen a los contratos de obras de los de suministros o servicios. En resumen, la Ley de Contratos del sector público distingue y tiene reglas específicas para cada tipo de contrato, para hacer una obra, prestar un servicio o entregar un suministro. Los contratos de obras son los que la Administración emplea para contratar una obra de nueva planta o de reparación, de edificación o civil, y también para cualquier tipo de instalación. En el último año se han convocado más de 40.000 contratos de obras, 155 obras al día, un promedio de 3 horas por provincia y día. Los contratos de obras comparten muchos elementos, tienen reglas comunes con los contratos de suministros y servicios, aunque en algunos aspectos tienen una regulación específica o peculiaridades que, como contratistas, debemos conocer. Especialmente toda la regulación que existe a la hora de ejecutar el contrato que, precisamente por estar bien regulado, nos favorece. Está todo mucho más claro que cuando trabajamos para un privado. Y hasta aquí el programa de hoy. Estaré encantado de escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Muchas gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.